uno de los procesos importantes en el desarrollo, lo que es la definición del eje y la formación de patrones, y el otro era la organogénesis. Entonces, estos tienen un papel importante precisamente en la formación de patrones. Determinan sobre todo el tiempo y el lugar de inicio de lo que es la morfogénesis. La morfogénesis pues va a ser esa adquisición de la forma, la generación de la forma. Entonces están implicados en esa, ahora sí que en esa formación de patrones que van a determinan el tiempo y el lugar donde se va a iniciar ahora sí que la morfogénesis, la generación de la forma. Entonces, están implicados en la formación de patrones. Y pues es importante en el desarrollo de órganos sensoriales y del sistema nervioso, hablando sobre todo de esa formación de patrones. Estos genes, dentro de los 9 que se conocen, ahorita les voy a mostrar la secuencia, bueno, las características de las mutaciones que se han identificado en estos genes y el efecto que estas tienen. Entonces, ¿le puedo cambiar? Sí, doctora. Aquí tenemos los 9 genes PAX, en los cuales tenemos la localización en el cromosoma en el humano. Aquí, por ejemplo, PAX1 está en el cromosoma 20, en el brazo corto, PAX9 en el 14, PAX10 en el cromosoma 10, PAX2, perdón, en el cromosoma 10, PAX5 en el 9, PAX8 en el 2, PAX3 también está en el cromosoma 2, en el brazo grande, PAX7 en el 1, PAX4 en el 7 y PAX6 en el 11. Son los nueve genes PAX que se han identificado en humanos. Entonces, aquí, en el caso de los genes PAX, tenemos lo que es en la figura que tenemos aquí. El N significa es el extremo amino terminal. Acá es el carboxilo terminal. Este PD es un dominio de unión al ADN. Tenemos lo que es un octapéptido, son 8 aminoácidos, que es característico de por lo menos estos genes PAX, no todos lo tienen, pero si se fijan, el que sí tienen es el PD es precisamente este dominio que mencionábamos de 128 aminoácidos. En la diapositiva pasada es de 128 aminoácidos, que es característico, si se fijan, de todos los genes PAX, que es este dominio. Todos los genes PAX lo tienen. Algunos pueden tener el octadominio, el octapéptido, perdón, y algunos pueden tener este dominio HD, que es el homodominio que tienen los genes, las proteínas en este caso, que codifican los genes HOX. Este homodominio, algunos lo tienen, otros no. Otros genes PAX, como por ejemplo estos, PAX1 y PAX9 no lo tienen, pero PAX3, 7, 4 y 6 sí tienen este homodominio. Este de aquí, pues es un pequeño homodominio, no tiene la longitud correspondiente, de 60, en este caso de 60 aminoácidos, pero tienen una pequeña porción. Sobre todo los que tienen el homodominio, esto le permite a las proteínas, ya a nivel de la proteína, interactuar con las proteínas que codifican los genes HOX. Entonces, aquí recuerden que son factores de transcripción. Entonces, estos factores de transcripción, a su vez, pueden interactuar con otros factores de transcripción. Por eso, algunos de ellos tienen estos homodominios que les permiten interactuar con los genes, o así con las proteínas que codifican los genes HOX, que tienen esos homodominios, pueden interactuar entre ellos y actúan como factores de transcripción. Entonces, estos son los sitios de expresión de los genes PAX donde se han identificado. Y, por ejemplo, vean en el caso del PAX4 que se identificó en páncreas. En el caso de los ratones, el término KO, o el término aquí que se ve como KO, significa knockout. Quiere decir que el gen no está funcionando, está completamente apagada la función de este gen, está destruido el gen en el modelo, en este caso de ratón. Y en ratones, cuando este gen no funciona, es decir, no está presente, no hay producción de insulina.
Y en los humanos genera diabetes tipo 2. La mutación o la afectación en PAX4. Se ha visto que está implicado en el desarrollo de diabetes tipo 2. No es el único, pero está implicado. O sea, en las pacientes con diabetes tipo 2 se ha identificado que PAX4 pues, se encuentra alterado. Por ejemplo, aquí PAX6, que se expresa en el ojo, por ejemplo, en los ojos, en el páncreas, en el sistema nervioso central. En el ratón, cuando está afectado, ocasiona un ojo pequeño, que el ojo no se desarrolle de forma completa, sino vamos a tener ojos muy, muy pequeños. Y en el caso de los humanos, pues no va a haber desarrollo del iris. Es lo que se le conoce como aniridia. No vamos a tener la presencia del iris en este caso. Entonces, esas son algunas de las afectaciones que tienen los genes PAX tanto en ratón como en humanos. Por ejemplo, aquí el PAX2 en ratones, el knockout ocasiona que no se desarrollen, en este caso, los riñones. Y en los humanos pues, vamos a tener síndromes que están relacionados con problemas oculares y renales, porque se expresa en el ojo y en el tracto urogenital. Entonces, por eso son ahora sí que los problemas que se tienen o el efecto que tiene cuando estos genes se mutan. Aquí, por ejemplo, en el caso de los ratones, el knockout genera oligodoncia, que afecta lo que es el desarrollo de los dientes. Vamos a tener ausencia de dientes en los dos, tanto en humanos como en ratones. Y aquí pues es una pérdida de dientes de aproximadamente de 6 o más, de 6 o más piezas que no están presentes. Entonces, aquí, pues, como les digo, aquí la importancia de los modelos animales para ver la función que desarrollan estos genes. Lo que se hace es bloquearlos en el modelo animal y se ve la afectación. En humanos no se puede hacer por cuestiones éticas, pero sí ahora sí que sí se han identificado algunos trastornos que están relacionados con las mutaciones en estos genes. Por ejemplo, aquí PAX5, pues no se ha identificado el efecto que tiene en el humano, pero sí en el ratón. En el ratón sí, pero no en los humanos. No se ha identificado alguna afección en donde se involucre la mutación de PAX5. Entonces, estas son algunas de la importancia que tienen estos genes. Doctora, disculpe, tengo una duda. ¿Sí? Usted decía en clases pasadas de que en la terapia génica lo que se usaba o se procuraba era como apagar los genes para ver cuál era la función de este. ¿Eso solo se hace en animales o también se ha hecho en humanos? Se puede hacer en humanos con el RNA de interferencia. Más que nada para apagar un gen que esté ocasionando alguna enfermedad, que la expresión de ese gen esté relacionada con el desarrollo de la enfermedad. Sí se puede apagar mediante silenciamiento génico. Ok, No se ha hecho a nivel de knockout, porque el knockout implica destruirlo completamente, como vimos en el caso de las herramientas de edición de genomas, que se corta una porción del gen, por ejemplo, y el gen ya no es funcional. En humanos no se ha hecho esa estrategia de knockout, pero sí se ha utilizado silenciamiento génico. Muy bien, doctora, muchas gracias. De nada. Sí, es que me surgió la duda porque decía que en este no lo habían hecho por precisamente situaciones éticas y este tipo de cosas. Sí, en Entonces, estos genes del desarrollo, porque sería bloquearlos. Haz de cuenta, lo que se tendría que hacer claro, sí. es bloquear el gen en el desarrollo y ver qué es lo que pasaría al final. O sea, llevar el embrión humano hasta término y ver qué efecto tendría, qué malformaciones ocasionaría. Entonces, por eso no es ético. Ya lo he entendido, doctora. Ajá. Muchas gracias. De nada. Sí, por eso no se prueba, estos genes no se ha probado la función de esta manera en humanos. En ratones y en modelos animales sí, porque sí, pues tendríamos, por ejemplo, este tipo provocaríamos en sí el efecto en este caso, al recién nacido. Por eso tampoco los genes Fox, o sea, de manera intencional, no se han afectado en humanos.
Esto se tiene, ya se tienen las causas porque se han presentado esas mutaciones de forma, ahora sí que no intencional, se han presentado y se han identificado que la alteración en estos genes pues ocasiona estos síntomas, estos efectos en humanos. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctora, ¿qué era lo que había mencionado de Octa? Es un octapéptido. Es un péptido, en este caso, de 8 aminoácidos, que es característico de estos genes. Gracias, doctora. Digo, de estas proteínas. Bueno, las proteínas que codifican los genes. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, no sé si Doctora. podría repetir la parte de arriba, que es lo de NPD y OCT. ¿Qué significan, por favor? N es el amino terminal. PD es el dominio de unión al ADN. Es precisamente el que se menciona acá de 128 aminoácidos, ese dominio. Este de aquí, PD. Y OCT es un octapéptido. Es así que un péptido de 8 aminoácidos de longitud. Y HD es un homeodominio, el que veíamos de los genes HOX. Y la C es el carboxilo, el extremo carboxilo terminal. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, los siguientes genes son los genes SOX. Estos son una familia de más de 20, ahora sí que de 20 miembros. No solamente tenemos como los anteriores 9, sino ya se tienen identificados más de 20 miembros de estos genes. Estos, similar a lo que es el homodominio y el dominio de 128 aminoácidos de los genes PAX, tienen un dominio de 79 aminoácidos. Recuerden, estos también son factores de transcripción. Entonces tienen un dominio de 79 aminoácidos que se conoce como HMG. Esto de aquí significa grupo de alta movilidad. Y es el nombre que recibe este dominio de 79 aminoácidos. Estos genes OX lo que ocasionan son cambios conformacionales en el ADN. Como actúan como factores de transcripción, aquí vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos el promotor. El promotor donde va a iniciar la transcripción. Y no sé si ya les comentaron qué son los potenciadores o los enhancers. No, doctora. ¿No? Entonces, esos potenciadores los vamos a tener miles de pares de bases hacia lo que es ya sea el extremo, puede ser al extremo 3' o 5'. Aquí se los voy a representar en el extremo 5'. Aquí tenemos un potenciador. Estos están involucrados en la transcripción. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos genes SOX? Como actúan como factores de transcripción, se van a unir a los potenciadores, por ejemplo, y esto va a ocasionar que generan precisamente estos cambios conformacionales de tal forma que el ADN va a adquirir esta estructura. Aquí hagan de cuenta que vamos a tener el potenciador aquí, nada más que lo hice más corta la secuencia. Aquí está el potenciador. Esta zona de aquí se va a ir. Ahí está. Y lo que va a facilitar es que el potenciador interactúe con el promotor. Aquí estaría el SOX, por ejemplo, la proteína, el factor de transcripción que está unido a este potenciador y ocasiona este cambio conformacional en la molécula de ADN para que el potenciador se pueda acercar e interactuar con el promotor y facilite la transcripción, ya sea que la active o que la reprima. Puede tener esas dos funciones y actúa como un activador o si va a funcionar como un represor.
Entonces, a eso se refiere lo que es el cambio conformacional. Ocasiona cambios conformacionales en el ADN, los genes OX. Y igual se van a estar expresando en los tejidos durante lo que es el desarrollo, embrionario. Una característica que tienen es que necesitan un compañero para funcionar. Por sí solos, la proteína, eso ya a nivel de la proteína, la proteína codificada por los genes OX no va a tener actividad a menos que se una con un compañero. Entonces, esto quiere decir que aparte de tener un dominio de unión al ADN, va a tener un dominio de unión para proteínas, para poder interactuar con otro factor de transcripción. Entonces, dependiendo el compañero con el que estén interactuando, pues van a ser los genes que van a estar regulando. Un gen SOX, por ejemplo, la proteína codificada por un gen SOX, puede interactuar con diferentes compañeros. Y dependiendo del compañero con el que esté interactuando, va a ser el gen que va a estar regulando. Y también el sitio donde va a estar actuando. Y acá, por ejemplo, tenemos el compañero y pues no tampoco tiene actividad, porque no está unido con el SOX, con la proteína codificada por el gen SOX. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a SOX9, que está interactuando con el factor del colágeno tipo 2, que es su compañero, y pues va a estar regulando la producción, por ejemplo, de colágeno tipo 2. Si cambiamos el compañero, pues va a cambiar en este caso el gen que están regulando. Entonces, esa es la característica que tienen estos genes SOX. Dependiendo el compañero que tengan, va a ser la función o los genes que van a estar regulando. Entonces, aquí los genes OX, al ser factores de transcripción, pues van a regular principalmente lo que es la diferenciación y la especificación de muchos tipos celulares. Entonces, están implicados en lo que es la diferenciación celular. Que tiene que ver con con los patrones. Con lo que son la formación de patrones a nivel de la diferenciación celular. Y un solo gen, como vemos aquí, pues puede interactuar con diferentes compañeros y afectar la expresión de diferentes genes. Esas son una de las características que tienen estos genes, los genes OX. Y ahorita les voy a mostrar una tabla. De hecho, les voy a compartir este artículo. Déjenme, se los enseño. ¿Dónde está la tabla donde vienen los diferentes compañeros que se han identificado para los genes OX? Déjenme ver si está en este. Para que tengan la tabla. Aquí está. Déjenme les comparto. Aquí está. Entonces, esta es una tabla donde vienen los diferentes factores, los OX, y su compañero. Este de aquí es el compañero, esta columna, el SOX. Y aquí están los genes que están implicados, los que se conoce que son los blancos. Entonces, vean, por ejemplo, SOX2, pues interactúa con este gen, con OCT4, y con este compañero puede regular todos estos genes. Vean, aquí está P53, por ejemplo. Entonces, puede regular todos estos genes con este compañero. Vean cómo si cambia de compañero, aquí puede ser SOX2, SOX3 o SOX1. Interactúa con otro compañero y puede regular otros genes diferentes. Aquí inclusive SOX2 con POU3F, estaría regulando estos genes de aquí, que vamos a ver que son los genes erizo, los hedgehog. Entonces, dependiendo el compañero con el que se una, aquí nuevamente es SOX2 y está con otro compañero y está regulando otros genes.
Entonces, dependiendo del compañero con el que esté participando, es si van a regular qué tipo de genes y pues el efecto que va, inclusive cambia el tejido en algunos. Dependiendo también del tejido, es el compañero con el que va a estar interactuando. Entonces, estos son algunos de los, de este caso, de los factores, de los compañeros que se conocen para los diferentes genes SOX. Y aquí está, por ejemplo, SOX11, que se conocen como hasta 20 miembros, y los diferentes compañeros y algunos de los genes que ya se tienen identificados que interactúan con ellos. Hay algunos que no aparecen porque todavía no se identifican los compañeros con los cuales están interactuando. Entonces, les voy a compartir este artículo para que lo tengan y tengan la referencia de qué compañeros, con los cuales compañeros está interactuando qué gen SOX. Y más que nada aquí lo importante es que dependiendo del compañero, va a ser tanto en la región en donde se va a estar expresando o el tejido en donde se va a estar expresando, donde va a estar llevando a cabo la función, y los genes que va a estar regulando. Y también, pues en dado caso de que sufra la mutación, pues se vería lo que es la enfermedad. Entonces, esa es una característica que tienen los genes SOX que requieren de la presencia de su compañero. ¿Los compañeros son específicos para cada gen? Ajá, para cada, en este caso a nivel de la proteína, sí, interactúan con un determinado del gen SOX. Hazte cuenta que está el gen SOX, codifica la proteína y la proteína es la que va a estar interactuando con el compañero. Y esa proteína sí es específica ahora sí que el compañero es específico para esa proteína. Y ya una vez que se unen los dos, y una vez que están unidos los dos, va a ser también el gen que van a estar activando, o los genes que van a estar regulando. No sé si a esto te referías. Sí, gracias. ¿Sí? De nada. Disculpe, doctora. Entonces, el gen también, o sea, un gen se puede unir a diferentes tipos de SOX. Sí, en este caso, las SOX, que es hablando de la proteína que ya es codificada por los genes SOX, esa proteína se puede unir a diferentes genes, dependiendo del compañero, para regular la activación de... Gracias, doctora. De nada. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos el gen SOX. Este es a nivel del ADN, por ejemplo. Entonces, el gen se va a se traduce, y se nos genera, aquí voy a poner la proteína, ¿no? Aquí está. Esta es la proteína que es codificada por el gen SOX. Supongamos que es SOX2. Entonces, aquí sería SOX2. Este es el gen, se traduce y se nos genera la proteína. Esta proteína es la que va a interactuar con el compañero. Supongamos que aquí está su compañero, que es específico para SOX2. Solamente reconoce este dominio de unión que está en SOX2. Y ya unido a su compañero, ahora sí, estos dos pueden interactuar, ahora sí que pueden regular la expresión de otro gen. Aquí pongamos el gen X, ¿no? Entonces, una vez que están unidos, van a regular la expresión de este gen X en particular. Y aquí tendríamos a SOX2 que está interactuando con esa secuencia, por ejemplo, que estén en el promotor o muy cercano al promotor o en un potenciador, regulando la expresión de este gen. Pero se requiere que los dos estén unidos. Y ya sea que activen al gen, que se dé la transcripción, o que la repriman, que lo apaguen al unirse estos dos. Pero para que sean activos, pues se tiene que unir la proteína SOX con su compañero. A eso se refiere con que necesitan un compañero para funcionar, para llevar a cabo la función. Si no está el compañero, por ejemplo, no se puede unir. Y lo mismo sucede con el compañero. Si no está el SOX, tampoco se puede unir. Entonces se necesitan de los dos para poder funcionar. Y aquí tenemos un ejemplo de mutaciones. En el caso SOX2 causa lo que es anoftalmia o microftalmia, que es ausencia de, ahora sí que aquí vamos a tener la microftalmia, son ojos, lo que son los globos oculares pequeños,
Y la noftalmia, pues es sin ojos, sin globos oculares. Se nace, ahora sí que no se desarrollan los ojos. En el caso de SOX9 tenemos lo que es la displasia campomélica. Esta displasia campomélica es una alteración en el desarrollo del esqueleto y del sistema reproductivo. Y SOX10 genera lo que es el síndrome de Waardenburg tipo 2. Uno de los HOX generaba lo que es el síndrome de Waardenburg tipo 1. Y aquí en el caso de SOX10, pues está relacionado con la aparición de este síndrome. Entonces, igual les había hablado de la página del OMIN. En la página del OMIN pueden inclusive buscar los genes y ver también los efectos que tienen o si ya se tienen descritas algunas enfermedades cuya causa sea mutaciones en este tipo de genes en la página del OMIN que les había mostrado, donde están las enfermedades monogénicas en humanos. Ahí también pueden introducir el gen y ver las enfermedades que ocasionan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, estos son los últimos factores de transcripción. Entonces, como factor de transcripción tenemos a los genes HOX, a los genes PAX y a los genes SOX, que codifican para factores de transcripción. Ahora vamos a ver los que codifican para lo que son moléculas señalizadoras. Estos, más que nada, el producto de estos genes va a ser una molécula que va a servir como señal para inducir ya sea la activación de genes en otra célula. Entonces aquí las principales rutas de señalización en el desarrollo, las que están implicados son los genes Hedgehog, que son los genes erizo, ahorita los vamos a ver, los genes Wingles o WNT, y la familia del factor de crecimiento transformante beta, que todos estos codifican para moléculas de señalización. Más que nada son de señalización que se conoce como señalización paracrina, en la cual la célula genera la señal que va a inducir cambios en las células cercanas, va a afectar a las células cercanas. Entonces, estos van a codificar precisamente para moléculas de señalización que van a estar activando rutas de transducción de señales. Y pues el final de esas rutas, pues generalmente lleva a la expresión de otros, ahora sí que de otros genes que van a estar implicados en el desarrollo. Entonces, vamos a tener lo que es la molécula de señalización, el receptor y por último la transducción de señales. Pero estos de aquí van a codificar para la molécula señal, la que va a transmitir la señal. Entonces, vamos a ver los primeros, los genes de los más importantes. Estos son, ahora sí que codifican para moléculas de señalización, son de las más importantes. En mamíferos, por ejemplo, se denominan Sonic Hedgehog o Sonic el erizo. Es el nombre que recibieron. Este dato curioso es por la mascota de Sega, de un videojuego, Sonic el erizo. De ahí recibió el nombre. Hay otros, en mamíferos tenemos 3 tipos de estos genes erizo, que son los Sonic, los India, que se llama Indian Hedgehog, que son haciendo la similitud al erizo indio. Y por último, el Desert Hedgehog, que sería el erizo del desierto. Sin embargo, aquí el más importante en vertebrados y el que más se ha estudiado es esta familia, la de Sonic Hedgehog o Sonic el erizo, que se abrevia como SHH, que son los genes Sonic. Estos codifican para ahora sí que para una molécula de señalización, es una molécula señal, que se caracteriza por tener un dominio amino y un dominio carboxilo. Aquí vamos a tener lo que es el dominio de señalización hacia lo que es el grupo amino, como está aquí en la figura, este de aquí.
es un dominio. Un dominio de señalización. Y tenemos este de acá, que es un dominio catalítico. Un dominio catalítico. Entonces, este está más hacia lo que es el extremo carboxilo terminal y este está más hacia lo que es el amino terminal. Entonces, esta molécula, este ya es la proteína, ya una vez que el gen se transcribe y se traduce, se genera la proteína y vamos a tener estos dos dominios, el dominio de señalización y el dominio catalítico. ¿Qué es lo que le sucede a esta proteína para poder ser activa? Sufre una serie de modificaciones para que sea activa como una molécula de señalización. Entonces, lo que sucede es que se le adiciona colesterol. Al momento de que se adiciona el colesterol, se rompe la proteína y lo único que queda unido al colesterol es este dominio, el dominio de señalización. El dominio catalítico, en este caso, pues se pierde ese dominio catalítico. Entonces se hace la unión con el colesterol hacia lo que es el extremo carboxilo terminal del dominio catalítico y en el amino terminal se une en este caso el ácido palmítico. Se une un palmitato. En este caso, una vez que se une lo que es el palmitato en el dominio de señalización. Este es precisamente el que va a llevar a cabo la función señalizadora, este dominio de señalización. Entonces sufre una serie de modificaciones que le va a permitir llevar a cabo la función señalizadora, llevar a cabo la transmisión de la señal. Entonces así es como ahora sí que se modifica esta proteína y así es como actúa. Tenemos la proteína. Aquí únicamente ahora sí que interesa lo que es el dominio catalítico, que es el que está hacia en el extremo amino terminal. Entonces, lo que va a suceder es, primero, sufre lo que es la adición del colesterol y la adición del ácido, del palmitato. Ya con estas modificaciones va a ser capaz de unirse al receptor, a su receptor. Este receptor es el PTCH, que se denomina patch. Este es el receptor. Y lo que va a suceder es que al momento de que se une con el receptor, se va a activar toda la ruta de transducción de señales. Entonces, aquí tenemos, si no está unido a los genes, en este caso a lo que es la proteína, lo que es la señal, si no se encuentra unido, este está inhibiendo la actividad de esta proteína, que se denomina SMO, que viene del inglés, déjame ver si lo escribo, smooth, que significa alisado, es el nombre que tiene la proteína. Entonces, patch se encuentra de forma, ahora sí que en su forma, sin estar interactuando con el dominio catalítico de lo que es la proteína Hedgehog, se encuentra unida a esta proteína SMO y la tiene inactiva, es decir, esta no puede llevar a cabo su función. Aquí la función normal de esta proteína patch es precisamente inhibir la acción de esta proteína. Esta proteína lo que va a hacer es mandar la señal cuando se activa, manda la señal para activar estos factores de transcripción. Este es un factor de transcripción con dominios de dedos de zinc que le permite precisamente unirse al ADN. Y lo que va a hacer es actúa como un factor de transcripción, lo activa y puede unirse a los genes blanco. ¿Qué es lo que sucede? Eso es de forma, ahora sí que de forma natural, cuando la ruta está apagada, cuando no está actuando la proteína Hedgehog. Patch se encuentra unido a la proteína SMO
y esto evita que actúe sobre este factor de transcripción. Quiere decir que aquí estaría apagado esta ruta, no está llevándose a cabo esta señalización. ¿Qué es lo que sucede cuando se une? Cuando se une la proteína Hedgehog, lo que va a suceder es que va a interactuar directamente con patch, y al momento de que interactúa con patch, ya no va a ser capaz de interactuar con SMO. Entonces, como patch ya no está interactuando con esta proteína, lo que va a suceder es que esta proteína ya puede interactuar con los factores de transcripción. Hagan de cuenta que la libera patch, y interactúa con los factores de transcripción. Estos factores se van a activar y va a llevar a cabo la activación de genes, de los genes blanco. Antes de continuar, voy a reiniciar la sesión porque queda menos de un minuto. Entonces, les pido que se vuelvan a conectar, por favor. Sí, doctora. A few moments later. Entonces, así es como actúa la ruta de señalización de estas proteínas. Y más que nada, pues están en lo que es por ejemplo, en el cerebro, pues están implicadas en el desarrollo del tubo neural, por ejemplo. También en el desarrollo, por ejemplo, de la retina, en la organogénesis también están implicadas este tipo de proteínas. Más que nada se consideran morfógenos, van a estar implicadas en la generación de la forma. Esta molécula actúa, precisamente esta proteína actúa como un morfógeno que va a formar un gradiente ahora sí que dependiendo de la concentración en la que se tenga esta proteína, va a tener efectos diferentes en las células del embrión en desarrollo. Entonces, aquí pues va a tener, ahora sí que las mutaciones en estos genes van a tener varios efectos dependiendo la zona en la que se esté expresando. Y también pues los genes que están involucrados en la ruta. También en esta ruta participa esta proteína, CREP, que está involucrada también en el desarrollo embrionario. Esta más que nada está participando en procesos como el remodelamiento de la cromatina, en el procesamiento de la cromatina, en esa remodelación que sufre la cromatina para permitir ya sea la transcripción o para evitarla. Otra de las funciones que tienen estos genes también participan en el crecimiento de las extremidades, por ejemplo, y en la organización del cerebro. También, ahora sí que en la posición, sobre todo en lo que es el diseño del músculo, también en el diseño del músculo liso, del corazón, de los intestinos, de la faringe, de los pulmones. Entonces participan en muchos procesos. Del desarrollo embrionario. De ahí que sean una de las familias más, sobre todo los Sonic Hedgehog, que sean de las familias más estudiadas de estos genes que codifican para moléculas de señalización. Y aquí les presento algunos ejemplos de enfermedades que se generan por mutaciones en los que participan en esta ruta. Pues tenemos, por ejemplo, el Sonic Hedgehog, uno de estos genes, que está en el cromosoma 7, está localizado en el cromosoma 7, en el brazo grande, y este genera lo que es holoprosencefalia, que más que nada son defectos en el rostro. Defectos en el rostro, vamos a tener, por ejemplo, una separación incorrecta de los dos hemisferios en el cerebro. De ahí la importancia de estos genes, una separación incompleta del cerebro en los hemisferios y en los ventrículos laterales. En el caso de los defectos del rostro, pues son ojos muy juntos y pequeños, por ejemplo. La forma más severa de esta mutación, de la holoprosencefalia, es lo que se conoce como el cíclope o la ciclopía, en la cual únicamente se desarrolla un ojo en posición central. Ese es uno de los casos más severos, lo que es la ciclopía. Y también se puede tener que en el caso de la cara,
se tenga la nariz, por ejemplo, con un solo orificio. Entonces sí genera defectos en el rostro, la mutación de este gen del Sonic Hedgehog. En el caso de Patch, la mutación de este gen que se encuentra localizado en el cromosoma 9 genera lo que es el síndrome de Gorlin. Este pues comprende múltiples carcinomas en células basales y por ejemplo también lo que son costillas bífidas. Tenemos ese tipo de malformaciones. Igual, este tipo de trastornos los pueden ustedes buscar en el OMI, así buscan la página como OMI y pueden buscar cada una de estas mutaciones, inclusive colocar el gen y les da las enfermedades en las que se ha identificado. Aquí está la proteína SMO, la que es alisada, y pues está implicada en lo que es la formación de carcinoma de células basales, por ejemplo, cáncer de piel. Y GLI3 es esta de aquí, son estos factores de transcripción de dedos de zinc que está participando en la ruta. Eso genera, por ejemplo, el síndrome Pallister-Hall o el síndrome Grieg. Entonces, estos más que nada, estas enfermedades, las características las pueden ustedes investigar en el OMI. Se pueden meterse a esta página, colocar el nombre de la enfermedad o inclusive el gen y ahora sí que les desglosa todas las características para verlas a mayor detalle, cada una de estos trastornos. Entonces, de ahí la importancia de este gen, porque si se muta pues toda la ruta va a estar afectada. Si se muta Patch, por ejemplo, pues toda esta cadena hacia abajo va a estar afectada. Si se muta este de aquí, pues toda esta cadena hacia abajo va a estar afectada. Y si se muta desde acá, pues todo en realidad desde aquí estaría afectado. Entonces, de ahí la importancia de estas moléculas de señalización. Y como les digo, lo que es el Sonic Hedgehog es de las más estudiadas. De las más estudiadas está en donde participa esta proteína en particular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta, doctora. El patch es un receptor de membrana, ¿verdad? Sí. Ok, y otra pregunta también. Al dominio de señalización, ¿siempre se une el ion palmitato o cambia el ion que se va a unir? No, siempre se le une el palmitato. Es el que se une al dominio, en este caso de señalización, el palmitato. Ok, gracias. De nada, se une mediante un enlace tipo amida con el amino terminal. Ok, muchas gracias. De nada. Doctora, disculpe, yo también tengo una duda. Entonces, el colesterol se va a unir a la parte catalítica o a la de la señalización. A la de señalización. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Y vamos ahora con los genes Wingles. De ahí su nombre de WNT. También son moléculas de señalización. La importancia que tienen estas moléculas, bueno, pues igual se van a unir a su receptor. Y aquí en humanos se conocen 19 de estos genes, de lo que son para las moléculas, en este caso de los genes Wingles. Aquí es donde vamos a, ahora sí que tener 19, se conocen 19 genes de esta familia. Son moléculas de señalización y pues vamos a tener ahora sí que también su receptor, ¿no? El receptor que va a unirse, al cual van a unirse estas moléculas. El papel importante que tiene esta ruta es durante el periodo de lo que se conoce como la gastrulación.
¿Alguien sabe a qué se refiere esa o a qué se refiere esa etapa del desarrollo? ¿O recuerdan qué era la gastrulación? No sé si lo vieron en embriología. ¿No es cuando se forma el disco trilaminar? Ajá, es cuando después de la implantación, las células de la masa celular interna se reorganizan precisamente en las tres capas germinales. Entonces, aquí es donde juegan ese papel importante estos genes durante el periodo de gastrulación y van a estimular la proliferación celular que va a llevar a la formación de los órganos y que estos tengan las proporciones adecuadas. Entonces, funcionan, ahora sí que son moléculas de señalización y van a permitir que las células se comuniquen entre ellas y van a estar estimulando sobre todo la proliferación celular que va a ser necesaria para que se tengan ya ahora sí que la formación de estas estructuras y que los órganos pues adquieran sus proporciones adecuadas. Entonces también va a estar implicado en la forma que van a estar adquiriendo los órganos y van a estar involucrados en el desarrollo de los órganos, por ejemplo, las extremidades, la piel, ejemplos de esta ruta. La ruta donde participan estas moléculas de señalización es una ruta compleja, inclusive no se tiene descrita de forma completa. Ahora sí que todos los participantes en la ruta de señalización. Y tenemos dos rutas, lo que es la canónica y la no canónica. La más estudiada y donde se han identificado más de los componentes de la ruta es precisamente la ruta canónica, donde está participando la beta-catenina. Actúa aquí la beta-catenina. Esta es la ruta canónica, es la que más estudiada se tiene y más descrita, sobre todo todos los participantes que están ahora sí que involucrados en la ruta. Aquí tenemos cómo está la ruta sin la presencia de la proteína, en este caso de señalización, sin WNT. Entonces, aquí en la ausencia de la presencia de esta proteína, lo que sucede es que la beta-catenina está unida a este complejo, que se denomina un complejo de destrucción, en la cual este complejo pues destruye a la beta-catenina. La beta-catenina va a actuar como una molécula también de señalización que va a estar interactuando con los factores de transcripción que van a estar involucrados pues en la expresión de genes que están implicados también en el desarrollo y sobre todo en la proliferación celular. Entonces, mientras no está presente WNT, la beta-catenina va a ser destruida por este complejo que se denomina complejo, en este caso, de destrucción. Y aquí lo que va a suceder es que al momento de que se une la proteína, en este caso WNT, se une a su receptor y esto va a ocasionar que el complejo de destrucción se disocie, deje libre a la beta-catenina y esta pueda llevar a cabo su función de activación de genes. Está ahora sí que induciendo la ruta de señalización. Entonces, aquí la beta-catenina, pues es la que se va a encargar de activar los genes. Aquí queda libre, no va a ser destruida. Entonces, para eso, pues vamos a necesitar lo que son las LRP, que son proteínas receptoras. En este caso son de la lipoproteína. Estas proteínas receptoras tenemos a lo que es la caderina, que es una proteína de adhesión celular. Déjame lo pongo con otro color. A ver si se ve mejor no, porque se ve igual. Es una proteína de adhesión celular, que también, si se fijan, se encuentra unida a la beta-catenina.
Tenemos lo que es este receptor Frislet, que significa rizado. Este receptor, déjenme cambiar el color. Este es el receptor para WNT. Entonces, al momento de que se une WNT, si se fijan, aquí tenemos este otro que es Dishelbeth. Este de aquí se denomina despeinado. Es el término en español. Y esta es una proteína también que que se necesita que se active al interactuar con el receptor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, tenemos aquí el receptor, que es este de aquí, el rizado, el FZ. FZ. Y déjenme, les pongo la abreviatura de Dishelbeth, es DSH. Esta es los participantes. Tenemos también, por ejemplo, APC, que esta de aquí es una proteína que está participando, bueno, es el adenomatosos, la políposis adenomatosa coli, que es esta proteína APC. Tenemos la axina 1 y esta de aquí es la glicógeno sintasa, la glicógeno, es la sinasa glicógeno sintasa, SG3, y también tenemos la quinasa 1. Este es lo que forma el complejo de destrucción, que se va a unir a la beta catenina y la va a fosforilar. A la beta catenina que no se encuentra fosforilada, la va a fosforilar, y eso va a ocasionar que ya fosforilada se degrade. Ahora sí que sea el blanco para lo que son los proteasomas. Entonces se degrada la beta catenina. Entonces la función de este complejo de destrucción, como se llama, es fosforilar a la beta catenina. Y al estar fosforilada, pues va a ser degradada, se va a degradar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la WNT? Cuando se une WNT a esta ruta de señalización, lo que va a ocasionar es que en lugar de que este complejo de destrucción fosforile a la beta catenina, va a fosforilar a la proteína LRP, la va a fosforilar. Entonces, la unión de WNT a su receptor y en este caso, a la proteína receptora de la lipoproteína, que son estos de aquí, va a ocasionar un cambio conformacional que ahora sí que resulta en la fosforilación del receptor, de esta porción del receptor. Entonces, esto crea un sitio de unión para el complejo de destrucción, ocasionando que este complejo se separe y ya no sea capaz de unirse a la beta catenina. Entonces, la beta catenina queda libre y puede llevar a cabo su función, la función de activar en este caso de los genes. Esta beta catenina va a interactuar con TSF. Este es ahora sí que un factor de transcripción, y también va a ocasionar que su represor, que este de aquí, este es un represor de TCF que mientras esté unido, no puede activar los genes, pero lo que va a hacer es que la beta catenina, al unirse a TCF, libera al represor y lo activa. Entonces, va a activar la transcripción de los genes que van a estar implicados en la proliferación celular, como la axina 2 y MYC. ¿Se acuerdan CMYC, que era un gen que estaba implicado en el desarrollo del cáncer? Entonces, aquí lo que hace Dishelbeth es también mantener unido al complejo de destrucción. Y esta unión de Dishelbeth ahora sí que se une al receptor, es estimulada por la presencia de WNT. Entonces, WNT va a ocasionar un cambio conformacional en todo este receptor, que va a ocasionar que este complejo de destrucción se desactive, así se disocie, y sea incapaz de unirse a beta catenina.
Entonces la beta-catenina va a poder llevar a cabo su función activadora. Va a activar los genes que van a estar implicados en la proliferación celular. Entonces, así es como actúan estas moléculas de señalización. Se unen al receptor e inician toda una señal, una cascada de señalización hacia el interior, que va a resultar en la expresión de los genes que van a estar implicados ahora sí que en este caso en la proliferación celular. Entonces, esta es una de las rutas, esta es la ruta canónica. La no canónica no se tiene todavía muy bien descrita de WNT. Nada más acá la diferencia con la canónica es que participan otras proteínas, a diferencia de esta que es la canónica, que se tiene identificada ya la ruta. En la no canónica son otras proteínas, por ejemplo, la calcineurina es una de las proteínas que está implicada en esa ruta. Pero como les digo, esta es una ruta compleja y lo que es la ruta canónica es esta, la que es dependiente de beta-catenina. Y la no canónica participan otras proteínas y no va a estar presente la beta-catenina. Entonces esa es la otra ruta, pero esa todavía no se tiene bien, ahora sí que bien descrita. La que se tiene más descrita es esta, que es la canónica, la que depende de beta-catenina. Es la ruta que se tiene más descrita en este caso. Y así es como actúa la molécula de señalización de WNT. Aquí lo importante es precisamente eso, que son moléculas de señalización que van a unirse a un receptor específico y van a activar una ruta de señalización ahora sí una cascada de señalización, una ruta de transducción de señales, cuya función pues es la activación de genes que van a estar participando en el proceso de proliferación celular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, la ruta canónica entonces es la B. Sí, es la que, esta es la misma ruta, nada más que aquí está inactiva porque no está unida a WNT y acá sí. Ah, Pero ok. ambas es la canónica, aquí ya está la proteína presente unida en el receptor. Gracias. De nada. Disculpe, doctora, ¿podría repetir lo del Frislet, lo del rizado F2? Ah, ese es el nombre que recibe el receptor. Desde el momento de que se une a WNT, ocasiona un cambio conformacional tanto en el receptor como en la proteína receptora de la lipoproteína, que facilita su fosforilación. Y eso ya sirve como una señal para que el complejo de destrucción se una, o sea, se vuelva más afín a ese complejo y libere la beta-catenina. Bueno, no destruye en este caso la beta-catenina. Pero el rizado F2 es este Frislet, que es el receptor. Es el nombre que recibe el receptor para la molécula WNT. Bueno, para la molécula que es codificada por estos genes Wingles. Ok, muchas gracias. De nada. Y aquí les muestro algunos de los genes, o más bien de los efectos que se tienen cuando se mutan estos genes que participan en esta ruta. Aquí tenemos son diferentes genes Wingles que se tienen aquí. Aquí tenemos el receptor, el LPR5, y tenemos también lo que son el LRP6, y aquí tenemos Frislet, uno de los receptores. Aquí son los correceptores, que son estos que están aquí en la ruta, LRP5 y LRP6. Tenemos por este lado al Frislet y los WNT. Esta proteína se va a encargar de modificar y de procesar a la proteína WNT. Esa es la función. No está incluida en la ruta. En esta ruta de aquí no se encuentra en el diagrama, pero esta se encarga de modificar a WNT, a la proteína, para que sea capaz de unirse al receptor.
Por eso es la modificación y el procesamiento de WNT. Entonces, aquí tenemos la función. Aquí, por ejemplo, pues es el ligando que participa en la ruta. Esta es la ruta canónica, por eso está la beta-catenina. Esa es la función y estos actúan como correpresores, que son los LRP5 y el correceptor, perdón. Y aquí tenemos la enfermedad. El LOF significa pérdida de función, loss of function, que es la pérdida de función. Y aquí tenemos uno con ganancia de función o también puede ser pérdida. Aquí podemos tener tanto ganancia de función como en este gen se han visto que puede tener ganancia de función o pérdida de función. Aquí, por ejemplo, en la pérdida de función de este gen, pues ocasiona una hipoplasia dermal. Aquí, por ejemplo, todavía no se tiene bien identificado si es pérdida o ganancia de función. Está implicado en el desarrollo de diabetes tipo 2. Aquí, por ejemplo, la pérdida de función se ha visto que está involucrado en la obesidad. WNT10B, que está involucrado en la obesidad. Aquí, por ejemplo, LPR6, pues está la pérdida de función en enfermedad coronaria temprana y osteoporosis. Y pues ahora sí que dependiendo la mutación del gen, pues va a ser la afectación que vamos a tener. Nuevamente, igual pueden buscar en el OMIN, lo que son las enfermedades para tener una mayor información sobre todos los aspectos clínicos de la enfermedad y también por ejemplo, en qué cromosomas se encuentran, en qué cromosomas están localizados estos genes, por ejemplo, que aquí no se muestran en la tabla. Y se pueden meter igual a la página del OMIN para buscar la información de este tipo ahora sí que de las enfermedades que ocasionan la mutación de estos genes. Y principalmente pues van a estar implicados en lo que es la proliferación celular y que tiene que ver sobre todo con la morfogénesis, ¿no? Con la obtención de la forma. Los genes WNT. Y se fijan, pues son mutaciones en los componentes de la ruta. Se pueden mutar inclusive al mismo tiempo varios, ahora sí que un gen que está participando, o dos genes que participan en la ruta, y pues eso se vería afectado, ahora sí que afectaría de manera significativa toda la ruta como tal. Entonces, este es el segundo de las moléculas de señalización. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y el tercero es la familia del factor en este caso, el crecimiento transformante beta. Estos van a estar implicados en lo que son la proliferación celular similar a los WNT, en procesos celulares como la proliferación, la diferenciación, la muerte celular, por ejemplo, la organización del citoesqueleto, adhesión, migración, van a tener múltiples funciones. Algunos de ellos funcionan, bueno, en las primeras etapas del desarrollo, pero también algunos van a estar activos durante ahora sí que durante toda la vida del organismo. Y más que nada, una de las funciones que realizan estos factores, de los que pertenecen a esta familia del factor de crecimiento transformante beta, es de mantener la homeostasis. La homeostasis en los tejidos del adulto. Esto quiere decir que no solamente se expresan en las primeras etapas del desarrollo embrionario, sino que también se van a expresar en los tejidos del adulto. Este tipo de factores de crecimiento. Aquí
Tenemos, por ejemplo, las BMP, que son los que esta familia, que son precisamente parte de lo que es el factor de crecimiento transformante beta. La familia tenemos, por un lado, las proteínas de la morfogénesis del hueso, y por otro lado tenemos el factor de crecimiento transformante beta, las activinas, nodal, factores de crecimiento y diferenciación. Todas estas caen en la categoría de moléculas de señalización. Aquí, por ejemplo, lo que son las activinas, las BMPs, las proteínas de la morfogénesis del hueso, y nodal, están participando en la formación y modelado del eje del cuerpo. Entonces, déjenme se los anoto. Tendríamos a las activinas. Todas estas son moléculas de señalización. Van a tener, ahora sí que se genera la molécula y van a actuar sobre rutas de señalización. Aquí, por ejemplo, nodal participa en la formación de la línea, de lo que es la línea primitiva, y la estabilización del eje izquierdo y derecho del eje. También lo que comentaba de inducción de las 3 capas germinales principales. Que es el ectodermo. Mesodermo. Y endodermo. Entonces está participando en la formación de las 3 capas germinales, lo que es nodal. Y pues estos factores van a ayudar también a mantener lo que es la pluripotencialidad y la inducción de diferenciación en las células madre embrionarias. Van a estar participando también en la diferenciación. Van a actuar como moléculas de señalización que le van a decir a la célula que ya es momento de, ahora sí que de diferenciarse, y en qué tipo de célula o en qué tipo de célula se va a diferenciar. Entonces, estas son importantes, estas moléculas de señalización, porque van a estar participando tanto en las primeras etapas de desarrollo como ya en el tejido del adulto. Van a estar manteniendo, sobre todo van a estar manteniendo el equilibrio en los tejidos del adulto, que tiene que ver con la proliferación y la muerte celular, para que esto no salga de control. Entonces vamos a tener un equilibrio en los tejidos. Y pues estos factores de crecimiento y diferenciación, precisamente esa es la función que van a desempeñar. Estimular a las células a que se dividan y estimular a las células a que se diferencien. Entonces, estas son igual moléculas de señalización y actúan en rutas de transducción de señales. Aquí está la ruta en la que están participando estas moléculas de señalización. Aquí tenemos un receptor, aquí es el receptor de membrana. Este receptor de membrana es un receptor tirosina serina del tipo 2, puede ser del tipo 2 o del tipo 1, porque se van a acoplar. Entonces, en sí, el factor en este caso, el factor de crecimiento transformante beta, se une a un receptor de tronina serina del tipo 2, y esto permite que se acople con un receptor del tipo 1. Ya una vez que se acoplan, lo que va a suceder es que va a activar la ruta de señalización en donde van a participar las proteínas SMAD, que son estas de aquí. Estas proteínas SMAD en vertebrados se conocen 8 diferentes proteínas SMAD, que son las que tenemos acá de este lado en la imagen.
SMAD de SMAD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no está la 8, pero la numeraron como 9. Son estas 8 proteínas SMAD que tenemos de este lado. Entonces, estas proteínas se dividen en 3 clases funcionales, las SMAD, lo que son las R, las CO y las I. Las R SMAD, estas que tenemos aquí en la tabla, estas son fosforiladas por el receptor. Lo pongo con otro color porque no se ve. Son fosforiladas. Son fosforiladas por el receptor. Después tenemos lo que son las CO o las CO-SMAD. Estas se les denomina que tienen un mediador común. Y por último, estas de aquí que son las inhibidoras. Entonces, estas van a inhibir la ruta. Entonces, tenemos 3, ahora sí que se clasifican las SMAD en 3 categorías. En tres clases más bien funcionales, dependiendo de la función que realiza. Entonces, aquí lo que va a suceder es que se une el factor de crecimiento transformante beta a los receptores y se inicia la ruta de señalización, de transducción de señales. Entonces, esto va a activar a las proteínas R-SMAD que van a ser fosforiladas, se van a fosforilar, y ya una vez fosforiladas pueden interactuar con la proteína, en este caso con su mediador, que es el CO-SMAD. Una vez que se unen, adquieren ahora sí que la forma activa, y esta puede ahora sí que activar a los genes que van a estar implicados pues en esta proliferación celular, por ejemplo, o en la diferenciación. Entonces se unen a estos factores de transcripción que están presentes en el núcleo. Entonces aquí están, nuevamente aquí está más detallada la ruta donde participa en esta familia del factor de crecimiento transformante beta. Esta es la molécula de señalización, es el TGF-beta, que se está uniendo al receptor. Estos pueden ser tanto el factor en este caso, factores de crecimiento, lo que les comentaba, transformante beta, como las BMPs, el nodal, la activina, por ejemplo, que son estos tipos de ligandos. Se unen a los receptores. Los receptores son del tipo, en este caso, treonina-serina, del tipo 2 y del tipo 1, que se van a acoplar. Aquí, por ejemplo, es el receptor tipo 2 que está en café, y el tipo 1 está en amarillo. Estos son los nombres de los receptores que se han identificado. Entonces, del tipo 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 receptores. Del tipo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 receptores. Entonces, una vez que el factor se une, ocasiona que los dos receptores ahora sí que se acoplen los dos receptores, y uno va a fosforilar al otro. El tipo 2 fosforila al tipo 1. Esta fosforilación ocasiona que sea, en este caso, un sitio que permita la unión de la proteína SMAD, en este caso las R, por eso están en rojo, y al momento de que interactúa con el receptor, que se pueda unir con el receptor, el mismo receptor lo fosforila, porque son ahora sí que receptores treonin serina que tienen actividad, en este caso sinasa, fosforilan a lo que es R-SMAD, y ya una vez que está fosforilada, se desacopla del receptor y puede interactuar con los mediadores, con esta SMAD, que es la que está en azul. Entonces, una vez que se une, lo que va a ocasionar es unirse a otros factores de transcripción para permitir la expresión para tenerla, ahora sí que ocasionar la expresión de los genes, regular la expresión de otros genes. Antes de continuar, déjenme reinicio la sesión porque queda menos de un minuto. Entonces, reinicio la sesión y nos volvemos a conectar, por favor. Sí, doctora.
A few minutes later. Había mencionado algo sobre que los receptores eran trionina, serina, algo así. Ajá, son del Y, tipo de trionina serina. Es más que nada por los aminoácidos que lo componen. ok, pero son varios grupos de aminoácidos. Sí, Ok, gracias. de nada. Sí, se denominan trionina serina porque tienen trionina y serina en la estructura, en la secuencia de aminoácidos. ¿Y ambos lo tienen, tanto el tipo 1 como el tipo 2? Sí, Ok, gracias. sí son receptores de trionina serina tipo 1 y tipo 2. Doctora, disculpe, entonces en el núcleo se debe de unir un SMAD con un co-SMAD. Ajá, para que puedan llegar ahora sí que para que puedan llegar al núcleo y poder interactuar con los otros factores de transcripción. Pero nada más pueden funcionar si se unen con un receptor, ¿verdad? Ujú. Aquí se van a tener que, así tiene que haber un receptor en la membrana nuclear que les permita la entrada. Gracias, doctora. De nada. Y bueno, entonces aquí ya se fosforiló en este caso R-SMAD, se fosforila, interactúa con el mediador común, que en este caso es la co-SMAD, y de esta manera puede entrar al núcleo, ya una vez que se une algo similar a los SOX con su compañero, se une y puede interactuar con otros factores de transcripción, que en este caso es como la estrellita y el hexágono, que dependiendo también con qué factor de transcripción estén interactuando, va a ser si activan, como en este caso que se activa el gen, o se reprime, lo inhiben la actividad del gen. Entonces, aquí estas proteínas pueden reclutar tanto activadores, como en el caso de la estrella, activadores, como correpresores, en este caso el represor que va a evitar la expresión del gen. Y pues así de esta manera regulan la expresión de los genes. La que está en morado es en este caso, es un inhibidor y actúa como un inhibidor de la ruta. La forma en la que interactúa es que va a actuar sobre el receptor el receptor de membrana. Entonces, este inhibidor, sobre todo cuando ya no se necesite la activación de esta ruta, lo que sucede es que va a bloquear el receptor tipo 1. Entonces, al momento de que se une, evita la unión de RSMAD al receptor tipo 1 y bloquea la ruta, bloquea la ruta de señalización. Entonces, aquí esta ruta está controlada tanto por la presencia de lo que son los ligandos, que pueden ser de la familia del factor de transformante, en este caso el factor de factor de crecimiento transformante beta, o de la familia de las BMPs. Y esta va a inhibir la ruta. Ya una vez que, ahora sí que se ve que está activa la ruta, se puede inhibir por la acción de la ISMA, que son inhibitorias. Puede inhibirse la ruta aun cuando esté presente el ligando, como se observa aquí. Eso más que nada va a permitir un control de la ruta, aun cuando el ligando esté unido, sobre todo si ya se tiene demasiado, ahora sí que esta ruta está activa en un momento en que no debería de estarlo, por ejemplo, puede inhibirse por la acción en este caso de este inhibidor de ISMAD, puede inhibirse, aun cuando esté el ligando presente. Sobre todo esto actúa cuando ya tenemos baja concentración del ligando, por ejemplo, y esta termina pues de inhibir la ruta. Ya una vez que el ligando desaparece, por ejemplo, la producción del ligando ya se detuvo, pero todavía hay ligando circulando. Entonces, ISMAD puede inhibir la ruta aun cuando ya haya ligando, todavía haya ligando presente. Y esto va a evitar que la célula siga respondiendo al estímulo, porque el receptor va a estar bloqueado.
Entonces va a evitar que la célula reciba el estímulo. Entonces, estos son los participantes de la ruta de señalización. Y por último, tenemos ya lo que es el receptor, la que es la señalización Notch, que eso son los genes que codifican para un receptor de membrana. Era la última categoría, lo que son los receptores de membrana. Estos van a participar en lo que es la comunicación entre células y van a regular lo que es la inhibición lateral. Estos receptores de membrana van a actuar en células muy cercanas entre ellas. ¿Sí? Entonces, la señalización Notch actúa en células muy cercanas, que están ahora sí que muy cercas unas de otras, porque en una de las células vamos a tener el ligando y en la otra vamos a tener el receptor, que en este caso es el Notch, el que va a estar generando el receptor. Entonces, tenemos actúa sobre células adyacentes. Esa es la función que desempeña sobre células adyacentes. Y es una comunicación entre las células de tal forma que va a estar controlando el crecimiento. Actúa en lo que es la inhibición lateral. Entonces, va a ocasionar, por ejemplo, aquí como se ve en la figura, que esta célula que está en el centro va a inhibir el desarrollo de las células que están adyacentes y únicamente la que va a seguir creciendo y la que se va a diferenciar es la célula central. Entonces, esa es la función del receptor, en este caso, del Notch. Y se denomina Notch porque tiene en la mosca de la fruta la mutación de este gen genera esta cuña que se ve en el ala. De ahí que reciba el nombre de Notch, que tiene en la mosca, genera esta estructura en el ala. De ahí su nombre, en este caso del receptor. En este caso del receptor de membrana. De ahí el nombre del gen, porque se genera esta como muesca, que es el término que está, esta muesca en el ala de la mosca de la fruta cuando se muta este gen. Es una muesca que identificaron en Drosophila. De ahí se recibe el nombre Notch, muesca. Es una muesca, perdón. Y se veía esta afectación en las alas de la mosca. Entonces, su función pues, principal es la comunicación entre células, el contacto célula-célula para el control ahora sí que del destino, del desarrollo de las células que están interactuando. Notch codifica para un receptor de membrana, es una proteína, y la señal es otra proteína que se denomina delta. Hay dos tipos de ligandos, que es delta 1 y delta 3. Y como les digo, pues solamente funciona en células adyacentes. Entonces, aquí tenemos la ruta de cómo actúa. Tenemos lo que es una de las células, es esta de aquí, que esta célula pues está expresando el ligando, que es delta 1 o delta 3. Y en otro caso, ahora sí que cercano a esta célula, pues tenemos la célula que está expresando el receptor. Este es el receptor Notch, este de aquí. Entonces, lo que sucede es que el receptor tiene que interactuar con la proteína delta, que en este caso es su ligando. ¿Qué es lo que sucede? Aquí es lo que les comento, que las células tienen que estar muy cercas unas de otras, porque se requiere que la proteína delta interactúe con el receptor. Entonces, físicamente, pues deben de estar lo más cercano posible las células entre ellas, para que se pueda interactuar con el receptor. Una vez que delta se une al receptor, lo que va a ocasionar en el receptor, sobre todo en el dominio que está
en este caso transmembranal o en el dominio intracelular, que es este de aquí, dominio intracelular de Notch. Lo que va a suceder es que se rompa, se lleve a cabo una ruptura proteolítica del dominio intracelular de Notch. El mismo receptor se corta y se genera este pequeño, ahora sí que este pequeño péptido. Este pequeño péptido va a interactuar con una proteína que se denomina SUH. Esta proteína necesita a este fragmento ahora sí, del receptor Notch para poder llevar a cabo la transcripción. La transcripción de los genes que van a estar implicados en esa inhibición de forma lateral en el crecimiento de las células. Esta de aquí se denomina supresora del hairless. Tienen nombres bien raros. Entonces escribí bien hairless. Ese es el nombre que recibe, por eso se denomina SUH. Y como les digo, pues es el dominio intracelular de Notch. Entonces, al momento de que se une el ligando, se une al receptor, genera una ruptura proteolítica que libera al dominio intracelular de Notch, que interactúa con esta proteína supresora del hairless, y una vez que se forma el complejo, puede actuar como un factor de transcripción para, en este caso, alterar la expresión de los genes que van a estar implicados ahora sí que en la inhibición del crecimiento celular, sobre todo en las células que están adyacentes. Y esa es la característica, las células tienen que estar lo suficientemente cerca para que puedan interactuar, tanto la que está codificando el ligando como la que está codificando para el receptor. Entonces la célula inhibe a las que están alrededor, esa es la función. Esta célula pues está inhibiendo, esta va a generar lo que es el ligando y va a afectar a estas otras células y va a evitar que éstas se diferencien o que sigan creciendo, las inhibe. Entonces, esta célula inhibe a las que la rodean para que no adopten el mismo destino, para que no se diferencien en el mismo tipo celular. Y es importante en la diferenciación celular, en el mantenimiento y en la proliferación, sobre todo de las células madre. Va a estar dictando en qué tipo de células se va a diferenciar cada una. Ahora sí que qué tipo de célula va a diferenciarse. Entonces, estos son los genes Notch que codifican para ahora sí que para ese receptor de membrana. Y en el caso de Notch, por ejemplo, una de las mutaciones que se tiene identificadas, déjenme se las anoto aquí de una vez. Una de las mutaciones que se tiene identificadas es la de Notch2. Doctora, Ajá. hoy hemos tenido todas nuestras clases seguidas. ¿Cree que pudiéramos salir unos minutitos antes para ir a comer algo? Sí, claro, si quieres ya terminamos esta de Notch y ya terminamos para que tengan 20 minutos para la siguiente clase. Gracias, doctora. De nada, sí, para que no se les haga tan pesado. Y aquí es el síndrome de Algil. Me lo pongo acá. Es uno de los síndromes que se tiene identificado que se ocasiona por la mutación de Notch2. Más que nada es bueno, una de las características es que hay falta, bueno, no están formados los conductos biliares, sobre todo los que están dentro del hígado, los intrahepáticos.
También se tiene una frente prominente, ojos hundidos y un mentón prominente. Es las afectaciones en el rostro de este síndrome. Y se genera por una mutación en el gen Notch2. De todas formas, les voy a compartir una serie de artículos que habla más a profundidad de estos genes. Es muchísima información para ahora sí que solamente verla en un par de sesiones. Entonces, para complementar, les voy a compartir esos artículos que habla de los genes Notch, de los genes SOX, de los HOX inclusive, y de los de WNT, para que puedan profundizar. E igual, en el caso de las mutaciones, como les digo, pueden buscarlas en el OMI, pueden buscar los genes, y de esa manera les pueden ahondar un poco más en lo que son las afectaciones, sobre todo cuando estos genes se ven afectados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. ¿No? ¿Todo bien? Y bueno, entonces con eso terminamos la parte de los genes que están implicados en el desarrollo embrionario. Y ya entonces el miércoles comenzaríamos con los cromosomas. Vamos a empezar con la estructura de los cromosomas. Gracias, doctora. De nada, entonces aquí le dejamos para que aprovechen y se vayan a comer. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctora. Nada, de nada, Gracias, nos doctora. vemos Gracias, hasta el doctora. miércoles. Doctora, bye. Bye, hasta luego, bye bye. Que tengan bonito día, bonito inicio de semana. Gracias, igualmente. Bye, hasta luego.